buenas tardes amigos, bienvenidos al conversatorio con los fans de Evolucionarios. Bien, hoy día teníamos preparado para ustedes este conversatorio sobre qué entendemos por economía. Lo hacemos vía Facebook Live a través de Zoom y hoy día vamos a contestar esta pregunta, esta, digamos así, interrogante que todos tenemos, y es porque nosotros en el partido queremos eh, responder algunas interrogantes que a veces a las personas se les pregunta y se les pasa por la cabeza. Y el partido de Evolución, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cómo entiende la economía? Si va a ser gobierno, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo enfoca? Y eso es justamente, para eso es el objetivo, ¿no? El objetivo que nosotros nos proponemos es proporcionarles a usted los conocimientos básicos sobre cómo pensamos en el partido de Evolución. Y esto va a servir para futuras reuniones, porque como ustedes saben, nuestra primera reunión fue acerca de la reactivación, ¿no? Como un elemento importante en la coyuntura actual. Y entonces nosotros queremos darle una salida poniendo las 5 reformas, que es el programa bandera, ¿no? Como hemos señalado, que consiste en la reforma política, en la reforma económica, en la reforma educativa, en la reforma de salud y en la reforma de pensiones y jubilaciones. Bueno, este tema en particular, el que vamos a ver hoy día, tiene que ver con un aspecto de la reforma económica, porque esta reforma económica responde de alguna manera a este enfoque que queremos darle acerca de la economía, porque por ahí parte todo, de los conceptos. Si usted tiene conceptos, puede armar una teoría y sobre una teoría puede armar una política. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí en el Partido de Evolución, mostrándoles a las personas cómo es que nosotros planteamos la economía desde nuestra perspectiva en caso seamos gobierno. Pero como ustedes saben, en la ley de la vida política, antes de gobernar, primero se es oposición. Y entonces es una oposición constructiva porque pretende informar al público acerca de lo que el gobierno debe hacer de una manera correcta, de manera que se aproveche todo el potencial que tiene un país a favor de las personas que la componen. Eso es lo que nosotros pensamos aquí en el Partido de Evolución y hoy día hacemos este ejercicio con ustedes de tener este conversatorio con la finalidad que al terminar esta presentación manden sus preguntas a través del Facebook, ¿no? Que está habilitado de alguna manera para que hagan las preguntas que sean pertinentes y necesarias, ¿no? Bien, entonces comencemos hoy día nuestra presentación haciéndonos la pregunta, ¿qué entendemos por economía? Bien, nosotros lo que queremos decirles a ustedes es lo siguiente. Nosotros entendemos la economía como un estudio de cómo la gente mejora su estándar de vida a través de la creación de riqueza. Nosotros nos basamos en estudios científicos y lo que estamos diciéndoles es que esto lo pueden encontrar en el libro de Marques Cousin, Economic Logic 2009. A comparación de las demás eh, definiciones que hay, ustedes miran los libros de economía y van a encontrar tanto autores como tantas definiciones de economía. Y a nosotros nos pareció bien este concepto porque justamente encaja, enlaza con esa visión de nosotros que tenemos una visión de Perú, un país de emprendedores, de gente que quiere sobresalir y que porque se escoge a determinados conceptos en un lado u otro lado de los libros que ustedes compren o vean o lean, es que se enfoca uno más o menos dependiendo del tipo de autor. Bueno, este autor tiene una particularidad que combina 3 escuelas, la public choice, o sea, de la elección pública, la economía austriaca de Austrian School y la economía de la oferta, ¿no? De Arthur Laffer. Entonces, estas escuelas que están dentro de su libro llamado Lógica Económica,
es que hemos creído conveniente utilizarlo porque además de tener un concepto, tiene todo un libro que sirve incluso para las enseñanzas en las universidades. Por eso que nos gustó muchísimo escoger este concepto. ¿Y saben lo que es la economía? Es un estudio, fíjense bien, o sea, el concepto político que nosotros tenemos de la economía es que a la economía hay que observarla, hay que analizarla, porque lo que observamos nosotros es que la gente, cuando estudiamos, busca particularmente su mejora del estándar de vida. Eso es algo importante. Nuestro enfoque es que las personas buscan mejorar. Y nosotros estamos estudiando, porque ese es el concepto de economía, es estudiar. ¿Qué puede hacer un gobierno frente a una realidad que te está diciendo que la gente quiere mejorar? Entonces, eso plantea por lo menos dos aspectos del concepto que vamos a detallarlo de manera profunda. Uno es que es el estudio y la otra que vamos a ver es la creación de riqueza. Y nosotros decimos que es un estudio, o sea, el gobierno como tal no tiene mayor legitimidad que la de observar cómo se comporta la gente y brindar las medidas que sean necesarias con tal de no interrumpir ese objetivo que las personas buscan, que es la de mejorar su estándar de vida. Y lo va a hacer de dos maneras, porque es realmente así. Una es, o bien ayuda, o bien se pone a crear la riqueza. Esas es las dos formas que tienen las personas para mejorar su estándar de vida. Ayudar a los emprendedores a crear la riqueza, que ya vamos a definir luego qué cosa es riqueza, y la otra es que la misma persona se ponga a crear riqueza, que eso es algo que se llama emprendimiento, empresarialidad, emprendedurismo, como hay muchos términos. Pero aquí fíjense cuál es el sustento de por qué el gobierno no puede intervenir en la economía. O mejor dicho, no tiene la capacidad ni la legitimidad para intervenir. Primero, porque antes de 1989, fíjese bien, esto es histórico. El argumento que voy a utilizar es histórico y luego teórico. Antes de 1989, había un consenso más o menos mayoritario que la economía era utilizada para asignar, o sea, aquel que estudiaba 5 años y se preparaba para ser economista y ejercía su profesión antes de 1989, un 9 de noviembre para ser más exacto, la mayoría de economistas pensaba que los economistas estaban preparados para asignar los recursos necesarios para conseguir ese mejoramiento del estándar de vida de la gente. O sea, sustituía esa capacidad que tienen las personas de elegir cuáles son los mejores medios económicos posibles para lograr el fin determinado que era el mejorar el estándar de vida. Antes de 1989, los economistas tenían esa idea de que si yo estudiaba para ser economista, yo podía asignar qué era lo mejor en términos económicos, es decir, eficiente y eficaz, para lograr que la gente esté mejor que lo que está ahora. Porque esa es una premisa de la acción humana. Toda persona actúa, cuando se dice actuar en el sentido de acción humana, porque busca pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción. Antes de 1989 se pensaba que el economista servía para eso, para asignar los recursos que eran necesarios para lograr que esta persona pase de A B, o sea, para un mejoramiento del estándar de vida. Históricamente, el 9 de noviembre de 1989 confirmó lo que ya Mises había dicho hace bastantes 70 años atrás, adelantándose a su época, diciendo que el socialismo, o sea, el 9 de noviembre de 1989, se produjo un hecho político
que impactó no solamente a la política misma, sino a los sistemas económicos que predominaban, y me estoy refiriendo básicamente al socialismo. Antes de 1989, habían dos sistemas económicos que competían: el capitalismo y el socialismo. Y en 1989, cuando salen los alemanes y se tumban el muro de Berlín de manera simbólica, ese antes que era asignación se convierte después en un estudio. Es decir, los economistas aceptaron que no podían ellos desde el gobierno asignar cuáles eran los medios más eficientes y más eficaces para conseguir mejorar el estándar de vida de la población. O sea, esto quiere decir que antes de 1989 el modelo soviético, el modelo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desde el gobierno se podía realizar de manera planificada, no iba más a partir del 9 de noviembre, en el cual se empieza a transformar el mundo. La academia fue golpeada porque se enseñaba con los libros texto de que la economía era una carrera que servía para realizar asignaciones de manera eficiente y eficaz. Y se contrataba a los economistas de esa época para que los ayuden a los gobernantes de todos los modelos socialistas a conseguir que la gente mejore su estándar de vida. Y ya sabemos cuál es la historia. Luego se devela que para lograr esos objetivos se tuvo que sacrificar vidas, millones de muertos por el socialismo. Entonces, desde el punto de vista histórico, la asignación de recursos fue un fracaso. Se habían creado ministerios, se habían creado unidades estadísticas, organizaciones que planificaban hasta la vida última de cualquier persona, se planificaba qué iba a comer, se planificaba cómo se iba a vestir, planificaba la vivienda, planificaba muchos otros aspectos de la vida humana. Antes de 1989, el modelo socialista competía, pero sí, competía hasta un punto en el cual ya no pudo seguir compitiendo, porque fue Gorbachev, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dijo dos palabras: glasnost y perestroika. ¿Y qué es glasnost y perestroika? Perestroika es reformas. Aceptaba que había que hacer reformas en el modelo soviético, que era la admisión de que si era algo que se tenía que reformar era porque no funcionaba. Reforma, o sea, darle de nuevo una forma distinta a la antigua forma. Estaba admitiendo desde el punto de vista político que no era el modelo socialista el modelo que los economistas, políticos y todos los partidos que estaban alrededor de la órbita soviética, que era el modelo alternativo al modelo capitalista. Y ya Mises se lo había dicho ya en los años 20, en el siglo pasado, sobre esto. Claro que se burlaron. A partir de 1989, cuando se empieza a disgregar en 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las personas empiezan a irse a las fuentes originales, a la de Adam Smith, a la de la escuela austriaca, a preguntarse, ¿y dónde están todos esos economistas que hablaban acerca que la economía era el estudio? Entonces se fueron a las fuentes más antiguas. Ahora vayamos a los argumentos. Este es el argumento histórico que hemos dado. Es decir, ¿por qué ese estudio? Porque ya no podía ser asignación por un fracaso evidente del modelo soviético. Ahora vayamos a los argumentos teóricos. El argumento teórico de por qué no puede ser asignación de recursos igual a, desde el gobierno, asignarlo desde manera, entre comillas, eficiente y eficaz, era porque Mises ya había dicho en los años 20 que era inviable en una comunidad socialista lograr un cálculo económico. Primero, porque el cálculo económico es el resultado de precios. Con precios se hace cálculos, pero los precios, a su vez,
requieren una condición previa, que tiene que haber propiedad privada. Y en el socialismo, tanto blando como duro, van relajando, le van quitando todas las propiedades que tiene la propiedad privada, todas esas cualidades: libre transferencia, libre goce, libre aprovechamiento económico y libre destrucción. Si esa persona tiene esas capacidades, se dice que es propietario. Y en el socialismo, tal como dice uno de sus principios, la propiedad privada es un robo, por tanto, no puede haber propiedad privada en el socialismo. Sin propiedad privada no es posible intercambiar, porque uno no intercambia lo que no es suyo. Y si no hay propiedad privada y no se puede intercambiar, ¿cómo se va a formar los precios si los dueños saben cómo hacerlo, ya que conocen mejor que todo cuánto vale algo que tiene y posee? Entonces, sin cálculo se puede cometer errores de tipo. Se puede construir puentes hechos de oro, porque técnicamente un puente se construye de oro porque se demuestra que es un metal que soporta todas las inclemencias del clima. O sea, es uno de los metales más resistentes del planeta, el oro. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace de oro los puentes? Los puentes no se hacen de oro porque justamente es un metal bastante escaso. ¿Y quién le dice que es escaso? Los precios. Porque a mayor precio indica mayor escasez, a menores precio indica más abundancia. Entonces se comete errores de ese tipo, de manera de que se piensa de que todo lo técnico es suficiente como para poder hacer cálculo económico. Y eso, Mises le adelantó, le dijo, no es posible en una economía sin precios realizar cálculos económicos eficientes. Claro que Oscar Lange le replicó, le dijo, bueno, pero nosotros podemos tener cuasi mercados, o sea, podemos hacer emulaciones de mercado o podemos copiarnos los precios que existen en las órbitas capitalistas. Si ya sabemos que los precios del oro en la órbita capitalista valen $1.529, bueno, sobre ese cálculo vamos a realizar cuáles van a ser las asignaciones de recursos necesarias para que alcance para el alimento, para el vestido, la vivienda. Claro, como que Lange trató de solucionar eso de los cuasimercados. Pero es lo mismo que decir, si hay un cuasimercado, ¿por qué no pones un mercado? Y si pones un mercado, desafías el principio básico de los socialistas que dice que no hay propiedad privada. Entonces ya tienen un argumento teórico en el cual Mises en los 20 se adelantó y miren, 70 años después de su documento, este artículo que lo pueden encontrar en internet, le dio la razón. Y Hayek fue uno de los testigos de esta disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por el otro lado, Hayek, discípulo de Mises, dice, en el mercado la información se halla desconcentrada. No existe información concentrada, ni hay forma de poder hacerse del conocimiento a alguien de afuera para poder realizar todos los planes económicos del gobierno para lograr mejorar el estándar de vida de la gente. Porque el conocimiento es subjetivo. El conocimiento es no articulable, o sea, no formalizable. Porque hay determinadas habilidades, experiencias que no pueden ser puestos en ecuaciones, en estadísticas, porque primero es difícil de escribir, es difícil poder decirle a un maestro artesano, ponme en una ecuación cómo logras hacer una vasija con esas características tan bellas. Bueno, eso sale de un arte y el arte no se puede formalizar. Y así mismo dice Hayek que la información, a la vez que no se puede formalizar, se debe desconcentrar. Es decir, cada mente de cada individuo tiene una información sobre lo que piensa realizar. Es lo que los economistas llamamos la escala de la utilidad marginal. Ponemos prioridades y las prioridades van cambiando según la circunstancia que vas atravesando. ¿Cómo eso lo puedes tú llevar a un plano que pueda ser digerible para la autoridad, de manera que teniendo ese input pueda sacar outputs, o sea, productos que sirvan para mejorar el estándar de vida de la gente? Entonces es una imposibilidad que el gobierno se haga de esa información, primero porque no es omnisciente y segundo porque técnicamente es imposible, dado que lo que necesita para planear a futuro
necesitas una información de futuro. Porque si tú trabajas con información estadística del pasado sobre el consumo, sobre la inversión, el plan se va a caer porque digamos, las decisiones que toman la gente son decisiones del momento o según va descubriendo las circunstancias. Y va cambiando su mapa de decisiones conforme vaya descubriendo y experimentando nuevas situaciones que esas no las puede prever ni siquiera el propio individuo que va a tomar las decisiones, ni menos lo va a poder tomar el gobierno, porque cuando lo tome ya va a ser demasiado tarde. Entonces, los planes económicos se desajustan permanentemente con esta información dinámica que se va creando en el mercado. Entonces, teniendo esas dos imposibilidades, es que los economistas se han dado cuenta que ya no puede ser planificación. Y aquellos que insisten, bueno, quedarán en su error. Generarán ciclos económicos, generarán falta de oportunidades, generarán desempleo por encima de su tasa natural, generarán regulaciones, generarán impuestos, tratarán de corregir, pondrán más peros a todo esto de que el mercado falla y como que el gobierno no falla. Bueno, eso es su problema de ellos, pero nosotros aquí desde el partido, en caso seamos gobierno, vamos a plantear de esa manera la economía, sabiendo de que no tenemos la capacidad, dado estos dos conceptos y encima la evidencia histórica, no podemos tener la información necesaria para gobernar la economía. Bien, esto es en cuanto a lo que quería señalar en cuanto al estudio. Nosotros somos respetuosos de la economía porque ya tenemos evidencias históricas y evidencias teóricas. Bien, ahora, sabemos que las personas buscan mejorar su estándar de vida. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el estándar de vida de la gente? La vemos de esta manera. Es la cantidad, la variedad y la calidad de los bienes y servicios. Nos estamos refiriendo de que una buena economía es una economía en que la gente tiene más cantidad de cosas, objetos, alimentos, viviendas, educación. Mientras más tenga en cantidad va a estar mucho mejor que no teniendo. La persona pobre es la persona que no tiene cantidades suficientes. Y el estándar de vida se consigue teniendo cantidades suficientes. Mientras más tengamos, somos más ricos. Después viene la variedad. No todo es cantidad, porque puede ser cantidad de algo de un mismo sabor, como lo era pues en la época socialista de Alan García I, de entre 1985 y 1990, sin dejar las culpabilidades de los gobiernos anteriores, que también eran socialistas, pero este es el último socialismo más duro que hemos tenido en el año del 85 al 90, evidencia pues sobre el tema de la leche en sí. El gobierno trataba de planificar la economía, regularla de alguna manera para evitar la escasez y generaba una leche en sí, una leche con sabor de vainilla, y esa era la única leche que había para comprar. Después la leche en tarro de Gloria, la leche de otra ideal, que eran también del mismo sabor, no había más que eso. Y aquel que tenía capacidad económica se traía leche importada y esos eran los más ricos, los que podían. Entonces, una buena economía es una economía donde 11 tipos de leche. Leche de este tipo, el de leche evaporada, leche en polvo, leche fortificada, leche con vitamina D, leche sin lactosa, con lactosa, leche chocolatada, de fresa, etc. Eso es economía, eso es estándar de vida. Darle a la gente variedad y también abundancia y cantidad. Y por último, la calidad. ¿Qué calidad? Bueno, calidad es lo que siempre se enseña y se dice. Si a ti te ofrecen que es de sabor de fresa y lo que tú percibes a la hora de comprar y lo pruebas y es de fresa, ese producto es de calidad. Entre lo que te ofrecen y lo que corresponde es verdadero. Eso es calidad. Por último, el segundo aspecto de qué cosa entendemos por economía. Una economía es una economía que crea riqueza. Así de fácil, así de simple. No conceptualizamos una economía solamente de gente que quiera mejorar su estándar de vida. La pregunta es ¿con qué lo va a mejorar?
Y entonces, ¿qué entendemos por creación de riqueza? Son todos los bienes y servicios, lo cual quita aquel argumento que dice que la economía es el dinero. No, la gente mejora comiendo, vistiéndose, teniendo viviendas, teniendo educación, teniendo buenos servicios de salud, entreteniéndose, disfrutando, mejorando con bienes y servicios. Eso es lo que enriquece a la gente. El dinero es solo una mercancía que ayuda a intercambiar. Para eso fue creado, no es porque el dinero tiene una propiedad que te alimenta, te viste. El dinero es solamente una mercancía, nada más. Y esto refuta totalmente aquellas teorías que se aplican ahora para resolver el tema de la crisis económica, inyectando dinero, como que el dinero fuese el objetivo de la economía. No, el dinero no es el objetivo de la economía. El objetivo de la economía es mejorar el estándar de vida a través de la creación de riqueza. El dinero es solamente un facilitador. No tiene las propiedades para alimentarse. No se puede hacer jugo de dinero. No se puede hacer la ropa uno con dinero. El dinero es un facilitador. Solamente es riqueza los bienes y servicios, la comida, el agua, los alimentos, las bebidas, las camas, las laptops, los celulares, los servicios de entretenimiento, las películas, un buen viaje, etcétera, las mascarillas, las medicinas, esos son bienes y servicios. Eso es riqueza. Mientras más tengamos de eso, más ricos somos. No es el dinero no es dinero, no es riqueza. Así que cuando escucho por ahí 30.000 millones de soles se inyecta como si esa fuera la solución, no es la solución. Ese es un enfoque keynesiano del asunto. ¿Y cuáles son esos factores que ayudan a crear riqueza? Son 4. Y a veces hay una confusión, porque se cree que teniendo muchos recursos naturales el país es rico. No, riqueza son todos los bienes y servicios, pero para tener riqueza, para lograr tener riqueza, necesitamos combinar 4 factores. Para tener alimentos necesitamos 4 factores. Primero, los recursos naturales. Recursos naturales se entiende lo animal, lo vegetal y lo mineral. Y un espacio físico. La mano de obra igualmente. Es otro recurso. No es porque tienes mucha mano de obra te haces rico un país. No, es un ayudante para crear riqueza. Tercero, el capital, entendido como capital físico, capital intelectual y capital financiero. Este capital es el que ayuda al esfuerzo humano, ayuda a crear riqueza. Son las máquinas, los sistemas, las franquicias, las marcas, los métodos, los procedimientos. Son los que ayudan a reducir el esfuerzo humano para que lo podamos hacer más veloz, a más escala, es decir, más producción, y además al menor costo posible. Y por último, y es el mejor de todos, este recurso, la empresarialidad, el emprendimiento, es aquel que combina los 3 anteriores, la mano de obra, capital y los recursos naturales. Así es como nosotros vemos. Si tú le pones regulaciones, trabas, impuestos a aquellas personas que se dedican a combinar estos 3, ¿cuál es el resultado? ¿Más riqueza o menos riqueza? Por esa razón, nosotros en el Partido de Evolución creemos en la libertad del mercado, porque es la libertad del emprendimiento para que estas personas que han sido facultadas en sus talentos para crear riqueza para otros, puedan generar la riqueza necesaria para que todos nos beneficiemos. Y encima nos pagan por trabajar ayudándolo. Entonces, estos 4 factores son los que ayudan a crear la riqueza. Y eso es lo que genera finalmente el estándar de vida. Esto es lo que nosotros conceptuamos en el tema de qué entendemos por economía.
será para la próxima vez que nos reunamos que explicaremos en qué marco institucional opera la economía. Porque la economía no opera sobre el vacío, opera sobre un conjunto de reglas. Pero ese es otro tema que merece también un detalle bastante organizado del conocimiento para entender cómo funciona la economía bajo un marco institucional. Y ahí hablaremos de las reglas formales, las reglas informales, veremos los resultados económicos que hay cuando hay un sistema diferente con otras reglas llamado capitalismo libre mercado comparado contra el capitalismo de Estado. Eso lo veremos en otra ocasión, pero para ahora solamente vamos a quedarnos aquí, ¿qué entendemos por economía? Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Voy a esperar unos segundos para que me puedan formular algunas preguntas que quieran ustedes realizar. Bien, atentos entonces a sus preguntas si tienen. Ok, entonces podemos cerrar esta sesión invitándolos el próximo sábado a las 5 de la tarde para otro tema que sirva para conocimiento de ustedes y su entrenamiento, de manera que no estén de alguna manera sorprendidos, digamos así, por la forma como enfocamos la economía. Bien, entonces me despido y los dejo en sus hogares. Si quieren ver este video, está grabado en la página de Evolución. Y bueno, hay un comentario antes de despedirme. Dice Julián Sucasaca, dice, los peruanos tienen una equivocada percepción sobre la abundancia de recursos naturales que tenemos y una equivocada manera de no explotar lo que se nos lleva al extranjero y nos devuelven otros productos procesados o terminados con mayor valor. Sería bueno que nos explique al respecto. Ok, muy buena pregunta. Sí, exactamente. Hemos dicho que los recursos naturales no son en realidad riqueza. Los recursos naturales son un factor. Imagínense en países como Hong Kong, que de agricultura se sabe nada. O sea, no hay nada que destaque Hong Kong. ¿Y por qué es un país que siendo una isla cerca a China, tiene tanto nivel de riqueza? Es decir, la gente come bien, se viste bien, duermen en buenos sitios, tienen lo que no tenemos nosotros. Tienen aparte, si tú mides la riqueza, está por los $80,000, algo así, anual. O sea, tiene unos niveles de comodidades, de alimentación elevadísimos. Y no se le conoce que sea un país agrícola, minero ni nada. Es un país donde se ofrece solamente un espacio físico para que se realicen las actividades financieras. O sea, destaca por el tema de servicios y no por agricultura. O sea, quiere decir que un país que no tiene agricultura, no tiene minería, no tiene pesca, está condenado al hambre. No. Lo que te enseña la teoría de las ventajas comparativas es que cuando un país no tiene una cosa, tiene de la otra. Y aun cuando no tuviera, en forma masiva, se dedica a una sola cosa
y lo hace bien, puede comprar el resto de cosas que no lo puede producir en su propio país. De manera que los recursos naturales no es en sí mismo una riqueza. Y si se llevan, como dice ahí, es que alguien lo está dejando llevar. O sea, no hay propiedad privada. O sea, me imagino que alguien que diga se lo lleva es porque han encontrado algo que no es de nadie y se lo lleva. Eso quiere decir propiedad del Estado. Pero si alguien es propietario de los recursos naturales, va a venir alguien, se lo lleva. No puede ser, pues. O sea, alguien defendería su propiedad porque nadie puede llevarse algo de que no es suyo. Entonces, no tiene. Y eso de que devuelve lo procesado, o sea, ¿por qué todo lo tenemos que hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Por qué algo que lo pueden hacer otro más barato que nosotros lo tenemos que hacer? ¿Cuál es la razón? Si nos cuesta mucho procesar algo y cuando otro lo puede hacer a menor precio y te lo puede vender a menor precio, que si tú te lo pusieras a producir, eso que hace tu vecino, te sale más caro, ¿por qué vas a comprar algo más caro teniendo a otro que lo puede hacer más barato? Pues es como decir, el que es economista como yo, ¿por qué tendría que yo dedicarme a la medicina si soy buen economista y con eso que me pagan de economista puedo comprar las medicinas o los servicios de atención médica? O sea, ¿por qué tengo que cometer actos barbáricos desde el punto de vista económico? No tiene sentido. O sea, eso de que se llevan al extranjero son más bien narrativas que confunden y no aclaran. Por otra parte, Carlos Mendoza nos señala, si bien es cierto, no porque un país tenga recursos ricos, ¿de qué manera puede aprovecharlo? Bueno, poniéndolo a trabajar, o sea, permitiéndole a la libre empresa que trabaje en favor de nosotros. Esa es la mejor manera, porque si existe un nicho de mercado, existen varios nichos de mercado, ya digamos que existe un mercado gigante por querer alimentarse de pescado, y hay un recurso ahí frente a nosotros en las costas, que es de puros peces. Y sabiendo que hay rentabilidad, aprovechamiento para ganar, ¿qué es lo que le impide que alguien que sea empresario diga, pero si acá hay costeños que quieren probar un rico ceviche y ellos no se lo pueden hacer por razones de tiempo, espacio, distancia, etcétera, y yo se lo puedo preparar por ellos, ¿qué me impide a mí poder hacer un negocio a través de un recurso natural como es el mar? La única posibilidad de que exista algo que lo impida es que alguien como un factor externo, es decir, alguien que tenga más fuerza que la persona, le impida que haga eso. Porque de otro modo estaría aprovechando, porque hay mucha gente deseosa de servir y ser servido. O sea, de alguna manera pagar por lo que está creando. Entonces, no hay, creo, ningún tipo de aprovechamiento. Jonathan Igreda nos dice, todavía se sigue enseñando ese concepto de la asignación de recursos en las universidades, en la vía real, lo vi en el primer ciclo y supongo que en las demás introducen conceptos ideológicos. Así es, así es. Es que la asignación de recursos le pintan a los economistas una capacidad de ser, no sé cómo llamarlo, sentirse importantes, tal vez, porque si tú dices que puedas asignar mejor los recursos económicos que la persona misma, estás asumiendo de que lo puedes hacer con varias personas, y no solamente con una, sino con dos, porque las personas son iguales, tienen necesidades, tienen todo. Y si lo puedes hacer con dos, se supone que está en la capacidad de asignar para 100. Y si es para 100, es para 1000. ¿Y qué distancia entre 1000 y 10.000? ¿Y qué hay entre 10.000 y 1.000.000? Entonces se cree que la persona sabe mejor que la otra persona, o sea, sabe él mejor que la otra persona cómo se debe asignar. Como que tiene el conocimiento omnisciente, sabe bien quién es él, cómo piensa, todo lo que está en su cerebro lo conoce, sabe las decisiones del mañana que va a tomar. Como si tuviera la capacidad. Esa palabra asignar es bastante amplia y parece ser que hace pensar eso cuando alguien estudia economía. Y cuando deberíamos ser más humildes los economistas y reconocer que apenas sabemos quiénes somos nosotros. Por otra parte, Andrés Zapata dice, sería bueno saber cómo este conocimiento beneficia a las personas que tienen negocios o trabajadores de alguna entidad o a personas en general. Bueno,
El beneficio principal de entender de esta manera la economía es que se puede llegar a los niveles altos de riqueza, que las personas pueden tener las comodidades materiales nunca antes vistas, que pueden tener ingresos altos, que pueden tener lo que deseen comprar, porque el mercado es libre, que las personas van a poder lograr sus objetivos económicos. Si acá nos demoramos 20 años en tener un departamento, porque pagamos hipoteca, etcétera, y recién somos dueños, en un país donde el mercado es libre, con el marco institucional obviamente que estaba hablando, que más adelante lo explicaremos, entonces esa persona no se va a demorar 20 años, dado los altos ingresos demorará menos años, y puede tener no un departamento, puede tener 2 departamentos, puede tener más medicina, puede tener mejores servicios de atención médica, tendrá hospitales en abundancia, tendrá, o sea, al ser una economía más sana, de gente más sana, no es que se amplíe el número de hospitales como si todas las personas en un mercado libre tuvieran la propensión a enfermarse siempre. Claro, los alimentos mal procesados o en sitios donde no hay una debida higiene, obviamente, pues va a tener esos riesgos. Pero en una economía rica, poderosa, con los mejores protocolos sanitarios, la probabilidad de enfermarse es mucho menor que en los países pobres. Bien, entonces hemos dicho, para resumir lo que dice Andrés, las personas, tanto los que tienen negocios como los que son trabajadores, vivirían una economía 1000 veces mejor de la que están viviendo ahorita. 1000 veces mejor. Y estándares de vida inimaginables. Alexander y Chiparra Piñán dice, ¿funcionaría el Perú la estatización de la minería? Bueno, de que funciona, lo han hecho. Lo han hecho, o sea, han tratado de que funcione. De alguna manera funcionaba para volver pobre a la economía. Porque una economía con estatización de estos recursos, lo que provoca es escasez, baja producción, por las razones que hemos explicado. Al no tener cálculo económico, al no tener el conocimiento a profundidad de cómo funcionan los mercados, entonces se mal asigna o se asigna de manera ineficiente los recursos y se desperdicia. Y hay pruebas estadísticas de estas entidades dedicadas del gobierno dedicadas a la explotación minera. Arrojan pérdidas por lo general, porque los criterios con que se manejan estas empresas no son criterios económicos, sino criterios políticos. Se ponen a las personas no por sus condiciones de experiencia laboral, de mérito, no, se seleccionan por ser allegado a autoridades que han sido elegidas. Entonces hay evidencia empírica que existe mal uso o uso indeterminado de forma equivocada de los recursos, ¿no? Se contrata mucha burocracia y se produce menos, como en el caso de los hospitales, que hemos visto 50% administrativo y 30% de médicos, en hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, eso es para que vean, gracias por sus preguntas, eso para que vean que no es algo teórico, es algo, primero, que tiene una lógica y segundo, que hay evidencias. Los gobiernos son buenos en 3 funciones, solamente cuando se dedican a esas 3 lo hacen bien. Justicia, seguridad y obras públicas, que es lo que decimos en el Partido de Evolución. El gobierno en su lugar, donde sabe hacer mejor las cosas, porque usa la fuerza para reprimir el crimen, reprimir la violencia, reprimir cualquier acto, digamos, que atente contra la vida, la libertad y la propiedad, pero no es bueno, no es apropiado, porque no tiene los incentivos, no está estructurado el gobierno para gerenciar empresas, para administrar empresas, para darle lo que la gente le pide, porque no tiene los mecanismos, los resortes como para rápidamente atender. Y lo hace mal, lo desperdicia con tendencia a la corrupción,
Entonces, ¿para qué insistir en algo que no funciona? Carlos Ponce señala, el salario mínimo cero sería parte de este país una vez reformado. Bueno, el salario mínimo de mercado libre, te referirás. Si es un mercado libre, claro que hay salarios mínimos. Hay salarios mínimos y salarios máximos. Los salarios mínimos controlados por el gobierno, decretados por el gobierno, esos son los que generan desempleo. O sea, a ese nivel hay empresas pequeñas que no pueden asumir esos costos y prefieren informalizarse. Y encima el propio mercado laboral, que está regulado y estrangulado por el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, también impiden que se puedan asimilar de manera formal trabajadores que se encuentran en la condición de no controlado, no hallado, no registrado dentro de la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Está, dicen, en 75%. O sea, de 100 peruanos, 75 trabajan de manera informal. Entonces, ¿cómo se acabaría con la rigidez laboral? Aplicando las 5 reformas. Porque recuerden que nosotros no decimos solamente la reforma económica, no, también decimos la reforma política, la reforma educativa, la reforma de pensiones, la reforma de salud, porque estas 5 son como las 4 ruedas de un auto. No puede un auto caminar con 3 ruedas funcionando y con una desinflada. Y si camina, caminaría mal. Entonces así acabaríamos con la rigidez, ¿no? Además, sabemos que la rigidez laboral, por más bien intencionada que esté diseñada, es decir, se quiere que las personas no pierdan su puesto de empleo por razones X, sigue siendo una medida contra el propio trabajador, porque los trabajadores que pudieron haber sido contratados no son contratados porque justamente le ponen una serie de vallas a la empresa para contratar y para sacar, que no se anima nunca el empresario a contratar. Entonces el potencial joven que sale del colegio y no encuentra trabajo, bueno, díganle el salario mínimo, que tiene parte de la culpa, díganle al gobierno de las contrataciones, de las rigideces que tiene que estar inscribiendo el contrato en un ministerio de trabajo. Qué vergüenza que el empresario tenga que estar pasando por haciendo colas, presentando un documento como si fuera un criminal, como que todas sus intenciones fueran malas. A ver, yo te voy a revisar a ver si es cierto lo que tú dices. Eso solamente puede existir en un país de espías. Yo te espío, te voy a revisar tu documentación, porque no creo que estés haciendo la de empresario. Yo creo que estás haciendo otra cosa, menos de empresarialidad. Así los tratan a los empresarios. De todo desconfía. Si va a poner un negocio, le piden permiso. Si va a poner un restaurante, a ver, dame tu reglamento de sanidad, tu permiso de sanidad. ¿Me entienden? O sea, no tiene buen concepto el gobierno de los empresarios. Y si alguien pide, ¿qué hago entonces? ¿Me formalizo o informalizo? Con el estatismo, ¿quién va a querer formalizarse? Entonces, la rigidez laboral es parte del problema. Y esto se soluciona con las 5 reformas. Reforma política, reforma económica, reforma de la salud, reforma educativa y la reforma de pensiones y jubilación. Esa es la manera como se acabaría con la rigidez laboral, con la falta de empleo, falta de ingresos, de buenos ingresos. Tenemos ingresos, pero no buenos. Y también pudiéramos tener mejores hospitales, mejores clínicas, mejores sistemas de salud, un mercado de salud potente, ¿no? Preparada para cualquier eventualidad. Alexander dice, ¿sería viable económicamente que el Estado exija a las empresas de extracción minera el pago de un fondo a fin de proteger el derecho de salud de las personas afectadas? Bueno, sí, en realidad sí, las empresas tienen fondos
Pero eso que el Estado le exija, yo creo que la propia empresa le conviene que sus trabajadores no se enfermen. ¿Por qué tenemos que exigirle a los empresarios que paguen algo cuando ellos pueden hacerlo por su propia cuenta? ¿Por qué tienen ellos que pensar que los empresarios son gente mala que no se va a preocupar por sus trabajadores? O sea, la lógica del empresario es que se enfermen los trabajadores para no pagarle nada. O sea, se entiende de que para eso lo hacen. O sea, un fondo, porque si hay daños a la salud, daños, no le va a pagar nada. Entonces va a querer trabajadores enfermos. Y si hay trabajadores enfermos, entonces no hay producción. Y si no hay producción, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay venta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de empresario estamos hablando? De los empresarios tal vez de ahora, que con el hecho de escaparse del estatismo, tratan de evitar todas las regulaciones posibles, todos los pagos que obligatoriamente le ha hecho el gobierno que pague. Tal vez por eso, no porque los empresarios de un mercado libre tengan esa tendencia a matar a sus trabajadores, enfermar a sus trabajadores, dañar a sus trabajadores. Y que si hay contaminación, por supuesto que hay. De hecho, y siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora se ha acentuado más esto. Por eso, derecho de propiedad. Nosotros somos, de hecho, privatistas por excelencia. Queremos que estos asuntos se traten de manera privada, que se entiendan las personas, que hay contratos que pueden, y para eso necesitamos un poder judicial. Ese poder judicial soluciona aquellos conflictos que se entienden que existen cuando no hay acuerdo entre las partes. Si hay un daño irreparable, algo que ha afectado a alguien o un grupo de personas, tenemos el poder judicial para que accione y los castigue. Cuando funcionan las instituciones, que es el próximo conversatorio, vamos a hablar de eso, cómo funciona la economía bajo este marco institucional, entonces ahí desincentivas estos comportamientos perversos. Pero si no hay instituciones que defiendan los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, entonces, por su propio motivo, claro que tiene incentivos a no enfermar a los propios trabajadores, pero algo que está fuera de los trabajadores, por ejemplo, comunidades por ahí aledañas que puedan ser dañadas por explotar la minería, tal vez sí pueda haber problemas con esas comunidades. Bueno, entonces que encuentren la fórmula privada de entenderse, y si no lo hay y se sigue dañando esa comunidad, bueno, que accione judicialmente y que le gane pues a la empresa que demuestre que lo está dañando, y le dará la razón un país de 5 reformistas, por poner el nombre, ¿no? Claro, me dice Alexander, me refiero a las personas que viven cerca del explosivo. Sí, de eso estoy hablando en estos momentos, a las comunidades, exactamente. Yo creo que el ponerse de acuerdo no es algo imposible, por eso reitero, en un gobierno 5 reformistas damos prioridad a que las comunidades, los individuos de las comunidades busquen soluciones con las empresas que hacen extracción, que se pongan de acuerdo. Si te cae el polvo, si te cae no sé, el relave y tú no me quieres hacer caso porque contaminas mi agricultura, ok, me voy al Poder Judicial y ahí nos veremos. Si no llega a un acuerdo por la vía privada, o sea, me refiero a los mecanismos de compensación y de daños, bueno, si no me entiendo con esta empresa porque no quiere hacerme caso, porque según ya, nos vemos en el Poder Judicial y ahí te demostraré que tú me estás contaminando, y el juez, aplicando la Constitución, aplicando las leyes de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, me dará la razón. Siempre que tenga la razón, no, tampoco voy a ser loco de accionar una medida sabiendo de que no tiene razón, no tengo razón yo, sino la empresa. O sea, pero ahí está, los mecanismos de defensa de la vida, la libertad, es el poder judicial. Cuando no se entiende por la vía privada. ¿Ya? Steve Chura dice, ¿qué errores crees que tiene la Constitución del 93? El que haya justamente un capítulo económico. Yo creo que ese ha sido el principal error.
Yo creo que en lugar de capítulo económico debería existir una prohibición económica que el gobierno pueda regular la economía. Yo creo que el error es haberle puesto economía social de mercado. Debió haberse puesto, ni siquiera haberse puesto, pero a veces los latinos somos más de creer lo que está escrito. Ya, somos una economía de libre mercado en el cual el gobierno no ejercerá ninguna interferencia bajo ninguna circunstancia. Ese es el principal error del 93. Efectivamente, Jorge David Chapa, un colega de nosotros en Guatemala, sobre ambientalismo de propiedad privada, tienen la página web del Red Rana, Red de Amigos de la Naturaleza.org, o sea, redrana.org, tiene la pregunta que estás formulando, Alexander, sobre el tema del ambientalismo, cómo se trabaja eso a nivel de soluciones privadas de temas ambientales. ¿Ya? Ahí está lo que te ha puesto el profesor David Chapas. Luis dice, la deuda pública también debería ser prohibida. Exacta, por mí, claro. Yo quisiera que no exista deuda, que viva del ahorro más bien. Un poquito digamos, tener un fondo, lo que ahorita se le llama el fondo de estabilización, es un fondo que se guarda cuando hay ciclos económicos que lo hacen con otro motivo, no lo hacen por como lo haríamos nosotros en caso de gobierno, pero sí, claro, debería ser prohibido. O sea, ¿por qué tiene que endeudarse? Salvo que exista pues algo, pero no creo que sea demasiado como para, o sea, tú guardas lo que llamamos nosotros pan para mayo es porque si hay una emergencia utilizas eso. Tendría pues que ser un desastre nuclear, algo pues que ya nos saque de nuestro fondo todas las capacidades económicas para poder atender esa emergencia, pero no creo, pues ya eso sería como caso de guerra, ¿no? Si hay una guerra con otro país, bueno, tal vez sea algo no tan jalado de los pelos, utilizar un poco de deuda pública, pero no de manera regular, no debería estar contemplado en o sea, debería ser prohibido como parte de su funcionamiento normal, etcétera. O sea, emisión de bonos, como tú dices, ¿no? Emisión de bonos es endeudamiento, ¿no? En el mercado financiero. No, para nada, ¿no? Hay que ser frugales, hay que ser ahorristas. Los gobiernos tienen que ahorrar, no tienen que desperdiciar lo que tiene. No porque tenga más ingresos tributarios, ya hay que gastar más. Esa no es la lógica. La lógica es cumplir con lo que has ofrecido. Y has ofrecido justicia, seguridad y obras públicas. Has ofrecido buenas carreteras, buenos caminos. Y si te sobra dinero por algo injustificado, porque se te pasó la mano, calculaste mal tus impuestos, devolverlos. Y lo otro es la frugalidad, es decir, ahorrar, porque hay ciertas cosas que hay que hacer mantenimiento, pero eso se presupuesta. Pero siempre hay que guardar un fondito, pero no es el objetivo del gobierno cobrar más de lo debido, ¿no? Bien, creo que siendo las 6 de la tarde, hemos cumplido una hora. Yo creo que está bien, sábado, hoy día 16 de mayo, damos por concluido esta sesión, el conversatorio con los fans de Evolucionarios. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado a la misma hora, 5 de la tarde, con el tema que les he prometido, que se llama marco institucional de la economía. Ese va a ser el tema de la próxima semana. Entonces nos vemos, Dios mediante. Muchísimas gracias.